Siéntate en el sofá que enseguida voy para allá. De acuerdo. ¿Vale? Venga, enseguida voy. Vale. Siéntate. Adiós. Acudimos al Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información para conocer un espejo mágico. Hablando de estos espejitos, todos pensamos en Blancanieves, ese espejo que detectaba a la mujer, a la persona más bella del reino. Pues este nos detecta mucho más, nos detecta nuestra salud. Es un sistema de teleasistencia, pero esto se queda corto, es mucho más. Vamos a conocer al equipo que hay detrás de todo esto. Juan Carlos López, catedrático de la Escuela Superior de Informática, nos puede contar un poco a grosso modo qué es este espejito aparentemente tan inocente, pero nada de eso. Bueno, pues la idea es tener un sistema en casa que no sea intrusivo y que nos ayude a monitorizar la salud de las personas que viven dentro. Fundamentalmente está orientado a personas mayores que viven de forma independiente y lo que pretendemos es pues mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo que ellos tengan noción de cuál es su salud, se encuentren asistidos continuamente, puedan comunicarse con sus personas queridas o incluso también cuando hacen ejercicios físicos, como ahora veremos, pues contactar directamente con el fisioterapeuta o médico si tienen algún problema. ¿Está financiado por unos fondos europeos? Sí, la primera parte del proyecto se ha financiado con un programa europeo y de alguna forma participamos 17 países, 30 grupos y nosotros somos los encargados de un piloto que es el piloto de rehabilitación física. Entonces esa es la primera parte de esa financiación con el que empezamos este trabajo y ahora acabamos de conseguir una financiación extra con fondos Next Generation, los fondos de recuperación, con el que vamos a continuar y vamos a hacer ensayos clínicos apoyados también por el Hospital de Albacete y el Hospital de Getafe. Muchas horas de trabajo aquí detrás. Sí, muchas, y un equipo muy grande y, o sea, llevamos ya con este proyecto, la verdad es que empezamos durante la pandemia y el piloto se tenía que desplegar en una residencia de ancianos y eso fue complicado porque justo durante ese periodo pues no podíamos acceder. Entonces, fruto además justo de la relación con la residencia, pues empezamos a incluir algún tipo de funcionalidad que no estaba prevista, porque en la residencia, por ejemplo, una de las cosas que más valoraban era que los ancianos pudiesen comunicarse con sus familias. Entonces todo el sistema de videoconferencia se puso en marcha en aquel momento para facilitar esa posibilidad. O sea que se quiere luchar contra un envejecimiento prematuro, pero además apoyados de la tecnología y del acercamiento, ¿no? Así es, sí, que la tecnología evidentemente sirva para conseguir eso que en Europa se llama envejecimiento activo y saludable y lograr que las personas pues tengan una mayor calidad de vida el mayor tiempo posible y además viviendo incluso de forma independiente. De hecho ahora hemos trabajado con una residencia, pero ahora la idea en el ensayo clínico que va a empezar ahora lo haremos en hogares de pacientes de los servicios de geriatría de los dos hospitales que te he mencionado. Una de las aplicaciones de este espejo es un programa de fisioterapia que Javier me puede explicar un poco, ¿no? Sí, son un conjunto de ejercicios de rehabilitación, los cuales puedes prescribir un profesional pues a cada paciente dependiendo pues de lo que quiera trabajar, ejercicios de brazos, de piernas. O sea, que una persona está en su casa que tiene este espejo y dice voy a empezar a hacer esos ejercicios, y los empieza a hacer y tiene alguien al otro lado si lo necesitara. Eso es. Tendría al fisioterapeuta y iría adaptando las rutinas dependiendo de lo que necesita el paciente cada día. ¿No puedes hacer una breve demostración? Sí, aquí en el espejo, por ejemplo. Tendríamos entrenar, donde tendríamos nuestras sesiones. Aquí tenemos la sesión de entrenamiento. Porque se van guardando las que vayas haciendo. Eso es. Y en esta, por ejemplo, tenemos cuatro ejercicios. Hombro derecho, hombro izquierdo, cadera derecha, cadera izquierda. ¿Vale? Ahora, si queréis, hacemos la prueba, pero voy a llamar a la fisioterapeuta para ver si son los ejercicios que tengo que realizar. La fisioterapeuta lo va a ver aquí con la cámara. Sí. Mira. Hola, Rosana. Hola. ¿Qué tal? Bien, es que estaba revisando la rutina, veía que tenía ejercicios de hombro, de cadera, no sé si
si necesito alguno más para esta semana. Sí, tengo 2 ejercicios de hombro y 2 para la cadera. No sé si necesitaría alguno más en mi rutina. Sí, pues podemos meter alguno de codo, Vale, de articulación de codo podemos meter y de flexión de rodilla o extensión. vale, perfecto. Pues luego entro a la rutina y veo de nuevo los ejercicios. Vale, de acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Ahí podemos meter más específicos y modificarlo, ¿vale? Vale, vale. Muchas gracias, Rosana. Hasta luego. Luego aquí guardaría nuestro entrenamiento, nuestra actividad, pues lo que hemos hecho con ejercicios cadera derecha, cadera izquierda, hombro derecho y hombro izquierdo. Vale. Y luego, por que veáis un ejemplo de ejercicio de hombro, eso sí, me tengo que situar, quizá no sé si lo vemos mejor en el monitor grande. Tengo aquí la rutina, comienzo la rutina y Dice que lo has hecho bien. sí, creo que lo he hecho bien y comenzaría el siguiente ejercicio de... Vemos que también hay ejercicios, igual que hemos visto, faciales, fisioterapéuticos, cognitivos. Ahora cognitivos, para también no centrarnos únicamente en la parte física, sino también un poco trabajar esas capacidades mentales y de cierta forma evaluar, sobre todo evaluar, pero también incluso agilizar un poquito esas... Estimularlas, efectivamente. En principio son un poquito parecidos a juegos, pero bueno, hay algunos de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos aquí
Uno que es bastante sencillo, que es, por decirlo de alguna forma, simplemente unir puntos, o sea, números, perdón. Pero parece sencillo, pero al final requiere, pues bueno, ver una concentración, pues bueno, pues poder ver todos los números, sobre todo saber cuál va uno tras de otro, que también algunas veces, pues bueno, pues la memoria, saber por qué número voy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es sencillo, ¿no? Pero al final, pues evaluamos el tiempo que ha tardado, por ejemplo, si ha cometido algún error, ha intentado unir un número que no seguía otro, por ejemplo, y al final, pues evaluar eso, cómo de bien estamos, por decirlo de forma suave. Nos comentaba Juan Carlos que incluye videollamada, pero para las personas mayores esto puede ser un poco complicado. No, precisamente eso es lo que queremos resolver. Hemos simplificado el proceso de videollamada, que estamos todos acostumbrados quizás a WhatsApp, ¿no?, con el tema de la pandemia. Entonces lo hemos simplificado cogiendo unas tarjetitas donde ponemos la foto de la persona a la que quiere llamar. Entonces la persona mayor solo tiene que coger la tarjeta de la persona a la que quiere llamar, se acerca al espejo y pasa así de sencillo, pasa la tarjeta por el espejo y se inicia la videollamada. Ahora mismo estoy llamando a una compañera y veremos que ella lo que tiene en su sistema es Telegram, no utilizamos WhatsApp, sino Telegram, pero es igual, es una aplicación. Hola, Cristina. Hola, María José. ¿Qué tal? Estamos probando el sistema. Estamos. ¿Bien? ¿Va bien o no? Sí, sí, sí. Te vemos Y estupendamente. te oímos muy bien también. Bien, bien. Yo también lo veo bien. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. O sea, todo muy simplificado para rápido y que no cueste. Y que no tengan que conocer menús complejos, es todo muy simple, una interacción. Y también comentaba que es una herramienta de teleasistencia. Sí, muy importante que la persona, sobre todo cuando vive sola, tiene mucho miedo a las caídas y puedan encontrarse que tienen alguien a quien llamar, ¿no? Entonces, utilizando el mismo sistema de videollamadas, lo hemos asociado a un botón de emergencia que si pulsas este botón, en cualquier lado de la casa automáticamente lanza una llamada, en este caso nuestro compañero Henry. Si la persona puede responder porque se encuentra bien, explicaría lo que le pasa, pero si tiene algún problema y no puede responder, esto también ya es una señal de alarma. Aquí tendrías el contacto de tu cuidador, tu hijo, hija, persona de referencia, y esa persona pues actuaría en consecuencia, si responde como si no. Bueno, este espejo, a ver, para que nos quede claro desde casa, lo puede tener cualquier persona en su casa. El proyecto ya está finalizado en una primera parte. Sí, en una primera parte, sí, ahora lo que estamos haciendo es llevándolo a la parte clínica, a la parte médica. Lo que queremos es que estos datos, que son tan útiles para la consulta de enfermería, la consulta de geriatría, pues pueda estar a un toque de pantalla del médico. Entonces ahora entramos en esa segunda etapa de validación, ya está validado, los usuarios lo aceptan, reconocen que es un sistema útil y que les gustaría usarlo, y ahora nos queda validarlo con los médicos. Y decía yo de broma que llegas al médico y realmente toda tu información está registrada, no hace falta que le cuentes al doctor nada. ¿Y cómo lo llevarías ese...? Es que lo vemos muy útil para especialmente zonas rurales o zonas que están muy alejadas, donde no tienen a lo mejor ni centro de salud. Entonces, que la enfermera pueda monitorizar a su paciente, el diabético, hipertenso, viendo simplemente, a ver, pues cuál ha sido su actividad hoy, cómo se encuentra, incluso con el sistema de videollamada. Una llamada, o la persona se encuentra mal, tiene su consulta y no quiere desplazarse. Siempre una videollamada es mucho más cómodo, teniendo en cuenta que esos datos, los datos de su salud, su actividad física, están también en su historia clínica. Y alguna información he visto que tendría un precio de unos 2.000 euros, que es una cantidad relativamente asumible, ¿no? Sí, y lo que buscamos nosotros no es tanto el pagar ese precio y ya está, sino algún tipo de sistema de alquiler o algo así, donde sea el propio sistema de salud el que te ponga el espejo en casa, lo mismo que ahora con la teleasistencia te pone, ¿no?, el botón, el aparatito, y tú lo utilizas el tiempo que estimes, o bueno, algo más que una inversión que, bueno, sí.
Hemos visto el botón de teleasistencia, pero puede ser que el botón no esté cerca o que no tengamos conciencia, ¿no? Sí, para ello hemos desarrollado un sensor que permite pues, poder detectar caídas en tiempo real y evitar estos casos en los que puede haber pérdida de conciencia y en sí pues poder avisar a un cuidador lo más pronto posible para que pueda asistirle. Pero además de ello también pueden darse, bueno, en sí la caída una vez se ha producido pues ya el mal está hecho y puede haber ocasionado incluso lesiones. Entonces, con ese fin también estamos diseñando sistemas de monitorización pues, que permita mejorar el cuidado. Por ejemplo, tenemos unas tiras que estarán ubicadas debajo de la cama, en sí serían 3 tiras verticalmente, los cuales nos van a permitir monitorizar al usuario y poder, por ejemplo, saber si está en la cama o si está a punto de levantarse. Por ejemplo, en esos casos en los que está a punto de levantarse, incluso podemos combinar la información del sensor que van a llevar en la cintura, del detector de caídas, con la información de la cama para saber si el usuario se está levantando y de forma que si es un usuario que tenga mucha dependencia o no pueda moverse por sí solo, con soltura, pues se le puede asistir, bueno, el cuidador pueda atenderles, saber que se ha levantado y evitar esas caídas. Hemos visto el botón de teleasistencia y el sensor de caídas, pero hay más. Sí, tenemos el sistema de monitorización del hogar, que principalmente para las personas que viven solas, tenerles monitorizada, sea el cuidador o sea un familiar, diferentes parámetros, como puede ser por dónde está, en qué parte del hogar se encuentra, con los sensores de presencia que tenemos aquí. Y claro, cuando una persona mayor comienza a deambular por la casa mucho tiempo, eso no es normal. Puede producir alguna, como decir, demencia, porque las personas se encuentran deambulando por la casa sola. Entonces podemos sacar información mediante los sensores de presencia. También tenemos sensores de puertas y ventanas, como las personas ya mayores tienden a olvidar cosas. Sí, tienden a olvidar cosas, a veces se deja la puerta o la ventana abierta y claro, es un peligro para las personas mayores. Y tenemos el sensor de temperatura. Claro, el sensor de temperatura, ya las personas mayores pierden su fuerza muscular y tienden a no presentir el cambio térmico y la persona cuidador o un familiar puede monitorizar cómo lleva la temperatura del hogar y poder prevenir un poco que haya enfermedades respiratorias y todo eso. Adicional de esto, tenemos enchufes donde podemos monitorizar los diferentes electrodomésticos que están encendidos o que la persona mayor se olvidó en apagar. Y todo eso podemos, el cuidador o, ya te digo, el familiar, ser una respuesta temprana que pueda ocurrir un accidente o algo normal no está pasando en la casa y pueda anticiparse. Aquí podemos ver, tenemos ya montados algunos pilotos. Este es como piloto el de mi casa y ya llevamos mucho tiempo monitorizando y todo eso, principalmente a mi tía, que es la usuario cero, piloto cero, y tenemos otros espejos que ya hemos ido a Portugal, como lo pueden ver aquí. Es más grande, ¿no? Este es más grande el espejo y igual tenemos monitorizado todos los lugares de la casa y podemos ver por dónde está la persona, si ha cerrado las puertas, y bueno, la temperatura y los diferentes dispositivos aquí que nos indican cuál está prendido, cuál está apagado, y tenemos también un registro, bueno, a las personas mayores, esto de energía es bastante que preguntan cuánto gasto y todo eso, y te dan un reporte de cuánta energía estás gastando, el consumo energético, que vendría bien si algún dispositivo está fallando y ves
también la tendencia a los familiares a cambiar o fallece o por un peligro para las personas adultas. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando, y tenemos un reporte que te da cada semana, te da un reporte, cuántas horas Una especie de informe. un informe que te llega al correo del familiar o del cuidador que te dice cuántas horas has visto la tele en la semana, cuánto tiempo has estado en el baño y cosas así, o cuántas veces te has tomado un café al día. Y toda esa información te llega al correo como un documento que es más leíble y no estar visualizando así como lo podemos ver en las gráficas, sino un informe semanal que te llega al correo. O sea, una herramienta de futuro total. Sí, es para las personas adultas, familiares, es una ayuda porque y así ya puedes ver a tu familiar que no le pase nada, principalmente en la seguridad del hogar, la temperatura, que es sumamente importante aquí, ahora que estamos en el frío, dejarse una puerta o una ventana abierta es perjudicial para las personas adultas. Tú en cualquier momento puedes controlar los parámetros que hay en casa de tu familiar, ¿no? Sí, tú puedes visualizar y ver lo que está pasando en tiempo real. No es ningún retardío, sino lo ves en tiempo real lo que está pasando. Y todo por tener un espejo tan mono como este en casa. Sí, está integrado con las siguientes aplicaciones que tenemos, el botón de pánico, la teleasistencia por videollamada. Igual esto va a ir en el espejo, está en el espejo ya, está probándose en Portugal y tenemos algunos pilotos aquí en España ya montados.